Buenos días, que Dios les bendiga. Vamos a leer Levítico 5. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocar inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegara a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Y para su expiación, traerá al Señor por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá al Señor en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y los traerá el sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Mas si no tuviera lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues el sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas al Señor. Es expiación. Hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Habló más el Señor a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas del Señor, traerá por su culpa al Señor un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la 5ª parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento del Señor no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra el Señor. Aquí lo que yo puedo ver es la santidad
del Señor. El Señor es santísimo y Él está alrededor de su pueblo. Él estaba conviviendo con ellos y les muestra el Señor que para poder acercarse a Él sin manchas, debería la persona estar completamente limpia y tener en su corazón limpieza. Tenía que hacerlo debido, tenía que llevar al Señor si alguien era culpable y decirlo. Pero por el otro lado de la moneda, tampoco podía ser testigo falso, como ha habido casos en el Antiguo y el Nuevo Testamento, que hubo tiempos en que utilizaron testigos falsos, como Jezabel para tomar la viña de Nabat. Y en el tiempo del Nuevo Testamento vemos también cómo acusaron al Señor de cosas injustas y que Él no decía para incriminarlo y condenarlo y matarlo. Igualmente a David en el Salmo 35. David lo expone, dice David, se levantan testigos malvados, de lo que no sé me preguntan. Es el Salmo 35, 11. Y eso me recordó cuando acusaron al Señor falsamente. Las ofrendas que deberían llevar si la persona era pobre. El Señor conoce la condición de la persona. Si era pobre, Él proveía un medio por el cual la persona ofrendaba algo que Él pudiera comprar, que Él pudiera, con el poco dinero que tenía, llevar ante el Señor y Él sería perdonado, porque Dios es un Dios justo y amoroso. No voy a ir a los pormenores de la ley, pero me parece a mí que cuando el Señor estuvo en la tierra y Él estaba predicando, Él dijo, no juréis por esto ni aquello, ni por el templo, ni por el cielo, ni por la tierra, porque todo es de Dios. Sea tú decir sí y no. Y el Señor cuando vino, Él explicó muchas de estas cosas que vemos aquí. Y concerniente a las ofrendas, sabemos que Él limpió el templo porque estaban usando la ley de Dios y haciendo dinero y contaminando el templo. Cuando se contaminó el templo por todo lo que hicieron cuando el Señor estaba en la tierra contra Él, que es el Dios eterno, no fue perdonado. No fue perdonado porque ellos sabían que estaban condenando a un hombre justo. Ellos lo sabían. Aún Judas fue y se arrepintió en cierto modo, ¿no? Cuando tiró las monedas, que ellos dijeron, es asunto tuyo, es asunto tuyo. Ellos le dieron ese dinero para condenar al Señor. Así que este es un capítulo que me lleva a mí al Nuevo Testamento, a las cosas que ocurrieron en el tiempo de Jesús. Que Dios les bendiga. Hasta luego.